Buenos días, mi nombre es Marta Andrade, estudiante del quinto trimestre de Derecho. Hoy les voy a hablar acerca de la clasificación de los testamentos en Venezuela. El artículo 833 del Código Civil venezolano nos dice que es un acto revocable por el cual una persona dispone para después de su muerte la totalidad o parte de su patrimonio o hace alguna ordenación según las reglas establecidas en la ley y constituye un acto jurídico por excelencia. Las clases de testamentos en Venezuela se encuentran divididos en tres. El ordinario, el cual a su vez puede ser abierto o cerrado, el especial y el otorgado en el extranjero. El testamento ordinario abierto tiene una característica principal que es público y non cuputativo. El artículo 850 del Código Civil nos dice el testamento cuando el testador al otorgarlo manifiesta su última voluntad en presencia de personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone. Y existen tres posibilidades. La primera, el testamento abierto debe otorgarse en escritura pública con los requisitos y formalidades exigidos por la ley del registro público para la protocolización de documentos. La segunda posibilidad es sin protocolizar ante el notario o el registrador y con 2 testigos. Y la tercera posibilidad es con 5 testigos sin concurrencia de funcionarios. En el caso del testamento ordinario cerrado, él también tiene una característica principal que es privado y solemne. El artículo 851 nos dice que el testamento cerrado es aquel en el que se cumplen las formalidades establecidas en el artículo 857 del Código Civil. Y este artículo 857 nos habla de las solemnidades presentes en este testamento y nos dice que el papel en el que está el escrito del testamento o por lo menos la cubierta deben ir cerrados y sellados, que el testador al hacer la entrega declarará en presencia de los mismos que el contenido de aquel pliego es su testamento. El testador expresará si el testamento está o no escrito y firmado por él. Si no lo firmó porque no pudo, lo declarará en el acto de la entrega. El registrador dará fe de la presentación y entrega con expresión de las formalidades requeridas en los números 1, 2 y 3, y todo lo cual hará constar encima del testamento de su cubierta y firmarán el testador y todos los testigos. Y por último, si el testador no pudiere firmar en el acto en que hace la entrega, el registrador también constará en la cubierta esta circunstancia y firmará a ruego del testador la persona que éste designe en el mismo acto, la cual será distinta a los testigos instrumentales. Existen formalidades para la apertura, publicación y protocolización de los testamentos. En caso de testamento cerrado, se comunica de inmediato al juez de primera instancia. Cualquier interesado puede pedir la entrega del testamento siempre que pruebe la muerte del testador. El juez establecerá una audiencia para la consignación, apertura y publicación del testamento. La consignación, apertura y publicación del testamento se deberá realizar en presencia de 2 testigos como mínimo. Se comprueba el estado del documento. El juez establece la expedición de copia certificada del testamento y acta de la apertura y publicación, así como su envío al registro subalterno del lugar donde se concedió el testamento para su protocolización. El acto 1, 2, 3, 4 y 5 se dan cuando el testador y ocurre en casos especiales que lo imposibilitan a acudir ante el notario o registrador para protocolizar el mismo, en lugares donde haya una epidemia. Por ejemplo, dentro de los requisitos esenciales de validez tenemos que por definición se entiende que si los elementos de existencia, el acto jurídico no puede conformarse, y sin los elementos de validez, el acto será nulo. Dentro de los elementos de existencia, también llamados esenciales, está el consentimiento, el objeto y la solemnidad.
Sin ellos se dice que el acto jurídico no puede llegar a existir. Los elementos de validez, que son la capacidad, la ausencia de vicio de voluntad, la formalidad y licitud, aun si el acto jurídico llega a existir sin los elementos de validez, es inválido. Segundo, el testamento especial. Se dice que son aquellos donde el testador no puede realizar el testamento por las formas ordinarias establecidas, por circunstancias especiales de tiempo y lugar, como lo establece el Código Civil, en lugares donde haya epidemia contagiosa grave, o a bordo de buques mercantes o de guerra durante un viaje, o por militares en campaña. Continuamos. Y por último tenemos el testamento otorgado en el extranjero, que para que se dé requiere de condiciones para su eficacia jurídica en Venezuela y están contempladas en los artículos 879, 880 y el 881. El artículo 879 nos dice que los venezolanos y los extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela, sujetándose en cuanto a la forma, a las disposiciones del país donde se realice el acto. Sin embargo, el testamento deberá otorgarse en forma auténtica. No se admitirá el otorgado por dos o más en el mismo acto, ni el verbal ni el holográfico. El artículo 880 nos dice que también podrán los venezolanos o los extranjeros otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela ante un agente diplomático o consular de la República, en el lugar del otorgamiento, ateniéndose a las disposiciones de las leyes venezolanas. En el caso, el funcionario diplomático o consular hará las veces de registrador y cumplirá en el acto el otorgamiento con los preceptos del Código Civil. Y por último, el artículo 881 que nos dice que el agente diplomático consular que presencia el acto remitirá copia certificada del testamento abierto o acta de otorgamiento del cerrado al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual a su vez remitirá dicha copia por el medio legal al registrador del último domicilio del testador en el país. Si no fuese conocido o no hubiere tenido nunca en el mismo, se le enviará a uno de los registradores subalternos del Departamento Libertador del Distrito Federal para su protocolización. Por último, tenemos las diferencias entre el testamento ordinario y el testamento especial. Podemos decir que el ordinario tiene una duración indefinida, que surte efecto a la muerte del testador sin importar el tiempo que transcurra entre la fecha que se otorgue y aquella en la cual el testador fallezca, que se realiza en circunstancias normales, que está revestido de muchas solemnidades y que se otorga por escrito, mientras que el testamento especial surte efecto solamente si se verifica la muerte del testador como consecuencia de la causa de urgencia que motivó la realización del testamento o en su defecto dentro del mes siguiente a que cesó tal causa, que se realizan en casos especiales de emergencia que se encuentran previstos en la ley, que las solemnidades se reducen a lo mínimo y que además cabe la posibilidad de que se otorguen de forma verbal en algunos casos supuestos. Hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.